disfrutar un nuevo episodio de Y Así Somos. Estamos en nuestra primera temporada en lo íntimo, en este séptimo episodio con una invitada especial. Prepárense todos a disfrutar de lo que va a ser este episodio porque viene recargado y con muchas sorpresas para cada uno de ustedes. Así que acompáñenos a verlo. Estamos listos para un nuevo episodio ya con nuestra invitada en este día, la apóstol Maribí Flores. Las mujeres apoderadas del set en este día. El sexo femenino, estamos aquí. ¿Cómo te sientes de estar con nosotros? Bueno, muy feliz esta mañana, con un poco de nervios, ¿no? Pero me agarraron la semana pasada, pero contenta porque sé que va a estar muy bueno. Yo no sé por qué la gente se pone nerviosa. ¿Tú te has preguntado por qué la gente se pone Bueno, a mí también a veces me da nervios, aunque usted no lo crea, es normal, pues, que nos pueda dar nervios. Ya después que entramos en calor, se nos pasan los nervios, más bien tienen que cortarnos porque la cosa se puso muy... Yo creo que los nervios vienen porque tú no sabes de qué vamos a hablar. Ay, Dios mío. Porque tú sabes que la gente piensa que sí, ellos me dicen las preguntas con tiempo. Pues no, ella no sabe No absolutamente sé nada. nada, por eso que ando así como tú sabes, a la expectación. Eso es lo que genera un poquito más de nervio y lo que hace que el podcast sea un poquito más atractivo. El hecho de que nuestros invitados no saben las preguntas que les tenemos preparadas, ni tampoco saben las preguntas de los usuarios curiosos. Así que No. el trascámara del podcast es que está lleno de sorpresas también para nuestros invitados. Qué bueno poder contar hoy con nuestra apóstol Maribí. Muchos de ustedes la conocen. Ha sido, bueno, una mujer referente dentro de CCN y hoy queremos poder conocerla en lo íntimo. Claro. Porque hay mucha gente que pienso yo, no sé, yo pienso a veces por mí. Yo no conozco algunas cosas de Maribí, conozco cosas de ella porque aparte de todo también pues, hemos sido amigas. Pero en lo ministerial o en cosas íntimas, privadas, yo no sé más de lo que uno puede saber así. Sé ahí por encimita, pero no sé si el trasfondo. En lo profundo. En lo profundo, a lo mejor lo sepa su discípula, su familia, pero yo no soy su discípula. Así que yo quiero saber. Vamos a indagar un poquito más. A ver, apóstol, ¿en dónde naciste? Así en Caracas. Caraqueña. Caraqueña. ¿En qué lugar de Caracas? En la maternidad Concepción Palacio. O sea, hemos tenido invitados internacionales, caraqueños, hemos tenido invitados de todas partes, pero qué bueno conocer que nació en Caracas. En Caracas. Yo pensé que más bien era del interior. No sé por qué tenía la idea que era más de los llanos, de por esos lados. Bueno, mi familia es de los llanos, mi mamá, mi San Juan de los papá, Morros. mis hermanos son de San Juan de los Morros. La única caraqueña soy yo. Ay, Esa, o sea, que la gente cifrina de la familia. Porque la gente de Caracas es cifrina. Sí. Sí. Me dice que soy la cifrina de la familia, abuelo. etc. O sea, Sí, realmente así se ven los caraqueños. Yo no soy caraqueño y la Pero ya eres gente... cifrino. Yo nunca he sido cifrino, Paola. O sea, la gente los persigue, los caraqueños. Bueno, ya yo formo parte ya de la familia caraqueña, pero no. Lamentablemente se percibe así, pero no es así. Los caraqueños son una persona súper agradable. Sí, somos normales. Exacto. Claro. Bello y normal. Lo Claro. único que para ellos, aunque mi esposa no es caraqueña, si lo fuese prácticamente, está aquí desde Soy caraqueña, o sea, Claro. vivo en Caracas. Sí. Caraqueña se dice a la persona que vive en Caracas. Exacto, ella está desde los 9 meses y cuando nosotros viajamos la gente dice, ay, es la típica venezolana. Y que bueno, Caraqueña. ella nació en Paraguay, pero que no entramos en detalles. Pero lo que pasa con el caraqueño es que por lo menos a mi esposa le ha pasado. Yo soy de los Andes y para mi esposa es, o sea, Caracas es Caracas y lo demás es Monte y Culebra. Así dicen, sí. Entonces, por eso es que a veces el caraqueño cae mal, pero no es así. Apóstol, coméntanos un poquito cómo fue esa niñez de Maribí. Bueno, realmente yo me crié con mi abuela desde muy pequeña, porque mis padres eran muy jóvenes, trabajaban, entonces mi abuela comenzó a cuidarme desde que yo tenía 1 año de edad. Y desde muy pequeña, entonces, bueno, me fui quedando con mi abuela y fui creciendo con mi abuela. Mis padres luego se mudaron a Guárico, con mis hermanos, estaban allá. Yo me crié con mi abuela y un primo. Yo no me crié con mis Aquí en hermanos. Caracas. Aquí en Caracas, en el Valle. Yo viví en el Valle desde que yo tenía 1 año. Y para toda nuestra gente del Valle, ¿ve? Que nos Sí. está viendo. ¿ah? Esta belleza salió del valle. Del Valle. Y tus padres se van al interior del país y tú te quedas aquí con tu abuela. Sí, porque mi mamá cuando me va a dar a luz, o sea, nací en la maternidad Concepción Palacio y entonces ellos trabajaban aquí en Caracas. Luego ellos se mudan a Guárico, a San Juan de los Morros, y allí mi mamá salió embarazada, luego mis hermanos crecieron y bueno, hasta grandes.
Y yo fui la única que me quedé con mi abuela. O sea, tú no tienes cuentos de chiquita así con tus hermanos. Con mis peleando, hermanos. Con tus primos. Solamente con mi primo, exacto, con mis primos y con mis hermanos cuando iba de vacaciones a Guárico, que me llevaban y me dejaban fin de semana. Y ahí compartía con mis hermanos. ¿Y eres tremenda de chiquita? No, muy tranquila. ¿Eres Muy tranquila? tranquila. Era muy tranquila, no era peleona. Ah, yo pensé Bueno, que sí, porque a veces empiezan así, terminan siendo peleonas. No, bueno. Ese cuento como es, ya que estamos entrando en calor. No, bueno, era muy tranquila en ese tiempo, muy tranquila con mis hermanos, pero como no me crié con ellos, realmente no peleaba con ellos, pues. No peleabas porque no tenías con quién Porque pelear. no tenía con quién pelear. Pero en el colegio sí era tremenda y muy peleona en el colegio. En el colegio. En el colegio. Sí, me echaba ¿Te piña. golpeó alguna vez? Sí. Sí, con una niña que se metió conmigo desde pequeña. ¿Verdad? Siempre en el colegio sacan esas cosas. Tenía yo como 8 años, 9 años. Porque quería quitarme la merienda y como yo no me dejé, le metí un golpe por la cara. Y seguro era un dulce. Por favor, los niños que están viendo esto, eran otros tiempos. Eran, eso no por tiene que ser favor, así. no vayan a discutir por la comida. No, uno tiene que tener amor y paz, hablar. Ahorita llega mucho, uno tiene que hablar y llegar a un consenso con tu compañero para ver de quién es la comida. Mira, y por ahí estuvimos investigando. Ay, Paola. Porque a mí me gusta preguntar, y eso es mi pregunta. ¿Te casaste muy joven? Sí, me casé a la edad de 16 años. ¿Y a qué edad conociste a Pedro? O sea, ese hombre, se dice que yo lo agarré chiquito, pero se te agarró. El apóstol Pedro la fue a buscar a la maternidad directamente. El apóstol se fue a la maternidad y ahí me reservan esto para mí, por favor. ¿Cómo fue eso? Bueno, es una historia prácticamente una historia de novela, ¿no? Porque yo lo digo así, porque resulta que mi familia eran muy amigos desde hace muchos años. Mis abuelos fueron a la boda de mis suegros. Wow. Mis abuelos. Los que me criaron fueron a la boda de mis suegros, ellos eran amigos de hace muchos años. Y entonces, bueno, y resulta que el tío de mi esposo estaba casado con una tía mía. Con una tía. Y entonces, bueno, por ahí comenzó la cuestión. Mi esposo estudió en Estados Unidos. Toda su primaria la estudió en Estados Unidos. Y mi abuela... Cojan datos, para que después cuando venga el apóstol Pedro ya tienen ahí datos para hacer Hay que hacerle preguntas en inglés. Exacto. Porque era que estudió allá. Él estudió ya tercero, cuarto y quinto año en Estados Unidos. Oye, Watry, ¿qué haces con ese lado, ah? Es que mi teacher del instituto faltó a clases hoy, pero nos dijo que estudiáramos el Sunday. Oye, Watry, Sunday es domingo. ¿Hasta cuándo con el instituto? Y entonces mi abuela un sábado me dice, oye, va a venir un chico de Estados Unidos. Yo tenía 12 años. Y yo con aquella curiosidad de conocer a ese muchacho que viene de Estados Unidos, que no sé qué. Y yo, Un gringo, ¿cómo era un será? gringo. ¿Cómo será ese hombre? No sé qué. Y mi abuela me dice, te va a gustar, tú vas a ver y te lo vamos a presentar. Entonces, cuando él viene de Estados Unidos a pasar vacaciones con sus padres, sus hermanos, cuando nos damos la oportunidad de conocerlo, y tengo la oportunidad de conocerlo, cuando me lo presentan y yo lo veo, y lo veo así de arriba abajo, y yo digo, eso es lo que ustedes decían, que venía de Estados Unidos, eso es lo que ustedes decían que venía de Estados Unidos, porque no me gustaba, porque Pedro era gordito. Sí estoy marcando al Hospital del Amor. Sí, es que necesito unas dosis de sus besos, ya la extraño, ya la necesito. Te necesito, mi amor, pues. Era gordito, a mí no me gustaba. Lo vio y dijo, pero si no es gringo, ese es más criollo que la arepa con carne mechada. Entonces, claro, cuando yo lo veo por primera vez, entonces yo le digo a mi abuela, no me gustan los gorditos, no me gusta eso, no me gusta, no me gusta, Eso. no me gusta. No me gusta. Entonces, claro, mi abuela hacía mondongo, ¿verdad? Ella los fines de semana invitaba a los padres de mi esposo, a la familia, para compartir. Y entonces Pedro, como estaba de vacaciones acá en Venezuela, entonces él fue junto con sus padres y ahí comenzó todo un chalequeo. Entonces yo me sentaba en el mueble y hacía que Pedro se sentara al lado mío.
Yo veía todo eso. No le gustaba, pero venía. Yo veía Entretenida. eso. Sí. Yo veía todo eso, ellos me lo sentaban al lado, entonces yo veía la seña de los padres, mi abuela, para que me pusiera la mano en el mueble, no sé qué, y yo me arrimaba, pero no me gustaba, pues no me gustaba. Aquí estamos descubriendo al apóstol Pedro, apóstol. No me gustaba, y entonces me acuerdo yo que Pedro tuvo que volverse a ir a los Estados Unidos, y yo le digo a él, si tú te vas para los Estados Unidos y tú regresas, a mí no me gustan los gordos. Y si tú vas a regresar delgado. Porque a mí los gordos no me gustan. Bueno, ok, pasó el tiempo, él se fue. Y cuando él regresó, cuando yo lo veo, que viene, entonces mi abuela me dice, vamos a recibirlo al aeropuerto. Entonces Oye, mi abuela, pero la familia estaba insistiendo que ese era el hombre. Insistir, ¿verdad? persistir, nunca Y desistir. nunca desistió. No, O sea, no, los no. viejitos allá de la canción, ese es el muchacho que tenemos para usted, o yo. Así que ese es. Mi abuela prácticamente, yo lo decía así, o sea, me profetizó y me decía, yo me acuerdo que un sábado ella le gustaba la música, poner tangos, tomarse los vinos, y entonces ella me decía, tú te vas a casar con Pedro Flores, y yo no me voy a casar con ningún Pedro Flores. Yo le decía, porque estaba chama y a mí no me gustaba, ¿no? Y entonces no me voy a casar y no me voy a casar con ningún Pedro Flores, no me gusta. Y entonces cuando él se va a Estados Unidos y él regresa, yo le digo, si vas a venir, tienes que venir delgado porque a mí los gordos no me gustan. Bueno, cuando mi esposo se fue a Estados Unidos y regresa como a los 2 años, él regresa delgado. Cuando regresa Esos delgado... 2 años ya sabemos lo que el apóstol estuvo haciendo. Esos Oye, fueron Dios, 2 años, no. Como Rocky, trabajando ahí, puro, nos flexiones. imaginamos ahí en Ese Estados hombre Unidos, estaba- ese hombre estaba. No, mira, y se pararon y hacían las flexiones, tenía la foto de Maribí. Sí, La voy por neta, ti, te voy lo por juro. ti, voy por ti. Bueno, mira, y entonces mi abuela me dice, los vamos a recibir al aeropuerto. Yo, al aeropuerto, no, y tú le vas a llevar una flor en la mano, tú te vas a poner una flor en la mano. Y yo, ¿cómo le voy a llevar una flor a un hombre? Porque supuestamente los hombres son los que tienen que dar a las mujeres, no las mujeres a los hombres. Entonces mi abuela, no, usted le va a llevar una flor en la mano. Pues ese día me puse una braga blanca, toda descotada, yo con mi flor con una en el aeropuerto esperando a Pedro, ¿no? Con una flor en la mano. Con una flor en la mano, y yo digo, bueno, expectante, va a ver cómo Pedro iba a venir, si iba a venir Sí, gordo, vino gordito, delgado, como- no sé qué. Tú buscabas un gordo. Yo Este buscaba un gordo, y cuando veo al Pedro, viene por esa puerta, viene con su sombrero y todo flaquito. Y yo, oh, pero mira, rebajó. Y yo dije, bueno, ahora me toca hacer el otro trabajo, porque yo le digo, ahora todos los pantalones se le caen. Tiene que mandarle a arreglar todos los pantalones. Pero fue esa historia comenzó así, la de nosotros. Entonces, Y después por ya se medio de quedó la aquí, él familia. llegó y ya Él no se volvió a dejar vino, más. no volvió a viajar, se quedó aquí en Venezuela. Bueno, yo con los ojos verdes lo cautivé y no se quiso volver a ir. ¡Ah! Esos ojazos. Sí, entonces Pedro me llamaba, todo comenzó con las llamadas, las visitas, me visitaba, él vivía en Guarena y entonces yo en el Valle. Y Ahí empezó el trabajito de Ahí, consolidación de del la apóstol consolidación. Pedro, ¿eh? Que ya la conquisté, ahorita sí que viene a echarle agüita a la mata. a la mata y a abonarla, tú sabes, regarla. Entonces él llegaba a las 9 de la mañana al Valle y ahí pasaba todo el día, almorzaba, cenaba y a las 9 de la noche le iba a buscar su papá. O sea, Oye, pasaba pero el todo el hombre día. hacía un trabajo el hombre Sí. se mandaba todo el código 1260, lo hacía ahí en el valle, desde las 9 de la mañana a las Oye, 9 de pero la noche. entonces se conocen a los 12, él se va después 2 años a Estados Unidos, regresa Sí, él y ya ahí regresa. toman una relación de noviazgo. De noviazgo, sí, duramos 4 años de noviazgo ¿Y a qué edad te casas? a los 16 años. ¿Qué fue 16 casarse a años. los 16 años, tan adolescente? Nos casamos a los 16 años, bueno, nos hicieron casar porque yo salí embarazada. Sí. Yo salí embarazada. Ah. Yo salí O sea, embarazada y lo que llevó a que tomaran la decisión de casarse fue que tú saliste embarazada. embarazada, sí, señor. Pero acabas de decir algo que los hicieron casarse, o sea, Claro. los obligaron a casarse. Claro. Firme aquí, aquí y aquí. Porque Wow. yo era menor de edad. Y otra cosa que no les conté, que se me pasó decir, cuando mi suegra va a dar a luz a mi esposo, mi mamá lo va a conocer a la clínica. Wow. Y mi mamá me tenía 3 meses de embarazo. Yo estaba dentro de la barriga de mi mamá. O sea, que ustedes O sea, por eso que ustedes yo digo que es una historia de novela. Claro, porque- ustedes estaban, porque- o sea, desde... Mira, tú me la contó a Leonardo Padrón. A lo mejor puede ser una novela. Oye, patente la cosa. Sí, realmente mi mamá cuando lo va a Ahí, conocer esa a él. novela se llamaría algo así como La Rosa de Peter Flower. Algo así sería la novela, ¿no? Porque...
claro, cuando mi mamá va a la clínica a conocerlo, él tenía 15 días de nacido y mi mamá tenía 3 meses de embarazo. O sea, ya fue desde la O sea, que estaba desde la barriga, ya estaba marcada para Pedro Flores. Wow. Y ahí entonces, en medio de todo eso, nos cuentas que los obligaron a casarse. Sí. Ahora, Yo tú tenía te hubieses casado tú por tu propia voluntad en ese momento? No. ¿Cómo asumiste? ¿Cómo fue asumir ese proceso? Porque no me imagino una preadolescente prácticamente casada. Sí, no sabía hacer casi nada en la casa porque todo mi abuela me lo dio prácticamente desde pequeña. Y a mi otro primo también, porque ella crió a sus 2 nietos, a mi primo y a mí. Y entonces, claro, ese proceso para mí fue bastante rudo, ¿no? Porque yo no sabía cómo llevar un hogar. Nosotros vivimos en la casa de mis suegros, yo duré viviendo con ellos 5 años, desde que nos casamos. Sí, yo realmente no sabía cocinar. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hice? Bueno, ¿Cómo aprendiste? Porque yo me casé no tan joven, a una preadolescencia de los 16, Sí. pero yo tampoco sabía hacer muchas cosas. Pero ¿cómo hiciste tú? Porque a esa edad, 16 años, uno que piensa a los 16 años. Imagínate. ¿Verdad? Uno piensa a los 16 o sea, años, no sé. está como ¿Terminaste dice- bachillerato? No lo terminé, no lo pude terminar porque me casé antes de tiempo. ¿Y en cuántos años se llevan ustedes? 1 año. 1 año. Ay, mira, también jovencita. Sí, los dos. yo tengo- 17 años casados. Pedro va a cumplir 53 y yo voy a cumplir 52. Wow, o sea, anótenlo, esto va para 2, 3 episodios porque o sea, apenas vamos por los 16 años y ya para los años que tienen de casado, o sea, me imagino que aquí hay muchas cosas de qué hablar y muchas cosas que contar, pero Sí. en medio de todo yo creo que una de las cosas que podemos resaltar desde ya es el hecho de cómo han prevalecido, Sí. a pesar que en ese momento los obligaron a casarse. Ahora, ¿qué retos tuviste que asumir tú como una niña de 16 años a la hora de casarte? Mira, no fue fácil el comienzo para mí porque yo viví con mis suegros. Ellos mi suegra trabajaba en la BTJ también y mi suegro era comisario. Y en esos años, claro, yo decía, mi suegra me dice en la mañana, Mariví, aquí te dejo el pollo, aquí te dejo esto para que tú lo prepares. Y entonces cuando ella me dice el pollo, todo eso para yo prepararlo, yo me quedé así como que, Claro, y era una época que no existía internet, que uno se No. mete joven, Sí, busca no, en hay YouTube a buenas ver qué puedo tutoriales hacer. de YouTube. no aquí sabía tutoriales. cocinar, no sabía hacer nada. O sea, una arepa de broma, pero yo no cocinaba porque mi abuela realmente, ella me crió y ella me lo hacía todo. Yo me acuerdo que mi abuela me decía, Mariví, tú tienes que aprender a cocinar, no sé qué, pero a mí no me gustaba la cocina, yo no me tuve Y el que aparte interés en de... ese momento estarías pensando, bueno, yo cuando me case, no sé qué habrías pensado casarte, todos los planes se te cambiaron. Todo se me cambió, entonces claro, cuando mi suegra me dice, tú te dejo la comida, te dejo el pollo para que tú lo prepares, y yo digo, Dios mío, ¿y ahora cómo voy a hacer? Claro, me voy a la habitación y le digo, Pedro, le digo yo a mi esposo, le digo, Pedro, mira, ¿cómo se hace el pollo? ¿Qué se le echa? Yo no sé hacer pollo. Y entonces Pedro me dice, tranquila, yo te voy a ayudar. Ese fue el único día que me ayudó. Después más nunca me ayudó. Me dice, mira, el pollo se le echa esto, no sé qué. Él cocinó, yo viendo cómo se hacía y bueno, él prácticamente me tuvo que ayudar, porque yo no sé así, no sabía nada. Yo cocinaba mejor. Claro, eran dos Una niños. chama y no le paraba, éramos 2 niños. Él tenía 17 y yo 16 años. Y embarazada. Y embarazada. Tenía 2 meses de embarazo. Wow. Wow. Tenía Fueron 2 meses. bastantes cambios para tener esa edad. Sí. Entonces ahí tuve que, o sea, determinarme a aprender, ahí pues ahora que me tenía que ver en ese cuadro que ya estaba casada, que ya ahí no estaba mi abuela, que ahí no me iba a hacer la comida. Entonces tuve que aprender a desarrollarme ahí en la cocina, porque no me quedó de otra. ¿Qué renunciaste al casarte? Que renuncié a casarme, oye, la comodidad. La comodidad, porque tú lo tenías todo, o sea, Claro. mi abuela me daba todo, me lo hacía todo, pero había cosas que yo no, como era chama, no le paraba. Tienes que aprender a montar un arroz, tú tienes que aprender a hacer esto, y yo no le di la importancia porque no me llamaba la atención la O sea, cocina, que y yo dije no. A mí también, cuando me pasa que uno ve esas cosas, ay, sí, ellos lo hacen, y uno piensa, o sea, que va a durar mucho tiempo, ¿verdad? Uno dice, Sí. ay, total, mi mamá va a estar aquí, o mi abuela en tu caso, Me va a va a hacer ayudar. esto, y después cuando toca a ti, porque no aprendí, perdí el tiempo. Sí, Después sí. dices, ¿cómo se hace un arroz? Bueno, imagínate No. cuántos arroz se me quemaron a mí. No, eso fue, pero fue todo un tema, pero lo aprendí. Me aprendí a desarrollar en la casa de mi suegra, y la casa de mi suegra era de 2 pisos. Y eso me costó limpiar, me tenía que fajar a limpiar porque en esos años yo no trabajaba. Pedro se estuvo, imagínate, como éramos niños, Pedro, el papá lo metió a hacer cursos de detective. Wow. El curso de detective, él se tenía que ir una semana, yo me quedaba en la casa.
Eran 4 hermanos, yo tenía que cocinarle a los hermanos, a la suegra, eso fue todo un Claro, tema. pero los hermanos estaban casados. Los hermanos no estaban casados. Eran menor que él. Y el menor, mi esposo el mayor. Ay, Y entonces, claro, y ahí tuve que batallar yo allí, y mi cuñado, que era muy tremendo, el menor, Juan Carlos, y Dios mío, eso me sacó, por eso que tengo muchísima carne, me sacó mucha carne. No, Wow. pero ahí fue que realmente yo me tuve que desarrollar, no me quedó de otro, o sea, claro, tuve que asumir la responsabilidad, porque ya De estaba ser- casada, ya no tenía a mi mamá, mi abuela. ¿Sentiste en ese momento que tus sueños o tus anhelos se murieron? No sé, ¿qué pasó por tu mente en medio de todo ese proceso? Claro, porque yo tenía muchos proyectos en mente, pero no lo pude terminar. No lo pude hacer porque me casé a tiempo Claro. mucho de niña, pues. O sea, Wow. O sea, ese primer año de casado, ¿cómo lo defines? ¿cómo lo defino? Uy. Ahí realmente, los primeros días, los primeros meses fueron espectacular. Así Sí, fueron espectacular, pero de ahí después comenzaron los problemas. Sí. Porque Pedro tenía un carácter fuerte, yo también tenía un carácter fuerte, ahí comenzaron los problemas. Él se fue a hacer el curso de detective y ahí tenía que durar una semana, yo no lo veía durante toda esa semana, algunos fines de semana, y ahí comenzaron los problemas de nosotros. No, porque no. Aparte, no están acostumbrados a vivir juntos Sí. y después se va. Sí. Oye, estás, pero no estás. Sí, entonces claro, fue todo un tema allí porque, oye, asumir esa responsabilidad desde muy joven y entonces, y tener que cocinarle, mi esposo no estaba, tener que cocinarle el uno al otro, mi suegra trabajaba, y entonces para mí era un tema... No, pero en tal caso no recién casado como mi responsabilidad es con mi esposo. Pero no, Claro. en tal caso era con tu esposo y No, con la familia. con la familia, con los hermanos. Claro, eran unos tiempos totalmente Muy distintos y distintos. aparte que les tocó vivir ahí Totalmente, todos juntos. sí. Aparte que eran todos puros niños Y te criándose. estoy hablando de que ya hace 35 años, porque nosotros vamos a cumplir el Y no aniversario. era una familia cristiana. Ellos se levantaron al principio cristianos, pero en ese tiempo yo Pero no. tu familia. Mi familia no. Bueno, mi abuela, mi bisabuela, que era cristiana. Pero- Evangélica de esas, hueso colorado, ¿sabes? Esa religiosa. Falda, sí. Sí. Cuando Pelo largo. pelo largo, sí. O Que sea, era la que mamá de mi abuela. Que para tu abuela tuvo que haber sido todo un proceso cuando te enteraste que estabas embarazada, ¿no? Ah, no, eso se le vino Eso- la vida eso- encima, La verdad. porque ella nunca pensó que yo iba a salir embarazada, nunca lo pensó. Entonces ella, claro, ella cuando vio que estaba embarazada, usted se va a casar. Y mi papá llamó a mi mamá, y entonces bueno, ahí Se hicieron armó casar. el... Wow, esto se está poniendo muy interesante, pero llegó, para dejarnos ahí un poquito a la expectativa, llegó un momento muy importante en medio de este podcast y es la hora de los usuarios curiosos. Ay, Dios mío. Nuestros usuarios han estado haciendo muchas preguntas, indagando, queriendo conocer un poquito más de la vida de nuestro Ellos son apóstol bien Maribí. particulares. Y son bien particulares en sus preguntas, así que ¿está lista? Claro Para que los sí. usuarios curiosos, a ver, el equipo aquí nos A ver. ayuda. Mi esposa, que es la encargada de menear las piedras. No era muy Ahora, manía, porque atrás me dijeron que parecía. Usted Ok. saca las preguntas y nos las entrega y vamos viendo a ver. A ver, A ver, vamos a ver. esto es patrocinado gracias a @CCN Piso Juvenil en Instagram. Ok. Ay, esto como que, bueno, ahorita. Esta pregunta para ahora en la actualidad. ¿Quién cocina mejor, usted o el apóstol Pedro? Yo. Ah, pero le ganaste antes. Claro, antes no sabía, ahora sí sé cocinar. Pero podemos decir que es gracias a él, porque él fue el que te inició en el mundo Ah, bueno. culinario. Bueno, verdad, no me puedo olvidar que fue que me enseñó a Pero yo cocinar. creo que ya el apóstol Pedro ahorita no cocina. No, para nada, ahora más bien el que me pidió mami que hay que Al apóstol Pedro debe ser más o menos como mi papá, se les quema el agua. Le ponen a hervir agua y se les quema. Mi amor, te vas a cocinar, no sé qué, ya está lista la comida. Eso es lo que me Él entra a la pregunta. cocina y solamente ve, mira, ¿dónde están aquí las cosas? No, nada. Yo no puedo hablar mucho, pero yo sí soy un buen chef. Ah. Hagámosle asiento, por favor. Voy a callar, porque Ah, si ahora bueno. puedo pecar. Ya lo dijo todo. A ver, La otra segunda. pregunta. Vamos a ver qué dicen los usuarios curiosos en este día. A ver. ¿Quién de sus 3 hijos es el más travieso? Cuente una experiencia. Ay, Pedro Manuel Flores. Pero te lo dijeron sin pensarlo, Pedrito. Flores, De verdad. mira, el de los 3, el Pedro Manuel fue el más travieso porque, wow, ese niño, Dios mío, cómo me sacó canas, ese era Yo tremendo. creo que hasta la esposa también piensa lo mismo. Sí, tremendo, Pedro Manuel era terrible. Me acuerdo yo que yo vivía en Buenavista y se me escapaba.
pero para jugar con los amigos, los amiguitos. Tenía Pedro Manuel como 8 o 9 años, yo vivía en Buenavista. ¿Y a esa edad se escapaba? Se me escapaba. Perro, pero para que me Pedrito, metía pero- con los amigos para jugar, sí. Y la anécdota fue que Pedro Manuel se me escapó. ¿Y dónde está Pedro Manuel? ¿Dónde está Pedro Manuel? Era porque saltaba unos escalones y se partió la cabeza. Se partió la cabeza, pero era muy tremendo. Entonces yo lo metí Por eso fue que al quedó así, baño, ¿no? sacar el sangrero y la cosa. Después lo tuvimos que llevar al médico para agarrarle punto porque era muy tremendo. Pedro Manuel era terrible. Ay, Terrible. Pedrito, Dios mío, Pedrito, en esta cuarentena te han dado a conocer de una forma... Tremendo. Pero es un lindo pastor hoy. Sí, ella No, Tremendo, exacto, y es un tremendo. pastor Ha cambiado. extraordinario, uno de los pastores juveniles, creciendo, multiplicándose. Sí. Pero qué historia, Pedrito, la tuya. Esperemos que sus hijos no salgan así. No, son tranquilos. No. Pedro David es muy tranquilo y Sara también es muy tranquila. Sí. Que salieron a Gracias la a mamá. Dios. Salieron a la nota Jacqueline. A ver, otra de las preguntas de los usuarios curiosos. A ver. Que se está poniendo interesante. A ver. ¿Sabes imitar la voz de un personaje? La voz de un personaje. Ajá. A un personaje, nadie. Un personaje, no sé a qué se referan, a Kiko. Aquí. Ay, este usuario tenía mucha información para ver esa pregunta. Cuando estaba chamita yo hacía mucho como Kiko. ¿Viste? ¿Sabes tu hermana? ¿O tu familiar? Yo no sé quién preguntó eso. Alguien preguntó Pero eso. no me salió el cachete como Kiko, no, pero más o menos lo podía hacer. A ver, vamos con otra de las preguntas. Nada. ¿Cuántas preguntas hicieron No hoy? sé cuántas preguntas hicieron. A ver, oye, esto está interesante. ¿Qué es lo que más le gusta de su esposo? Y lo romántico. Raza, la neta ando preocupado porque me sale algo aquí. Me salió, mira aquí. Aquí tengo algo, tengo ganas de besarte, chiquita. Ah, el gordito era romántico. El flaquito. Antes era gordito, después flaquito. Por eso ahorita- dije que el gordito era Romántico, sí, eso me encanta. Sí, detallista. Sí, detallista, muy detallista. De verdad que no lo puedo negar. Él, de verdad que es muy detallista, muy romántico y eso cada día me enamora, sus palabras. Yo cuando él me dice esas palabras, yo me sonrojo y mi amor tan bello y lo agarro y lo abrazo. ¡Ay, Eso, bueno, Yo, papá. a veces me paso, ¿no? Porque lo voy a contar, no me han preguntado, pero voy a contar un A poquito. ver, porque cuéntelo. yo sé que le gusta saber. Bueno, yo lo consiento mucho, yo soy una persona muy cariñosa, yo me catalogo como una persona muy cariñosa y lo agarro en mi amor y hablo como un bebé. Mami, yo no soy un bebé, pero me encanta conocer, me gusta consentirlo, ¿sabes? Entonces, Ay, y abrazarlo y no sé qué. Mami, yo no soy un bebé, pero ay, mi amor, pero tú eres mi bebé, tú eres mi bebesote. Y aquí estamos conociendo más cosas, Eso. Esto se está poniendo Bueno, un poquito pero- caliente, esta entrevista. Bueno, pero es como dice el programa, así somos. Así somos, Sin así esconder es. nada. Así es, ¿eh? Y para los que están escuchando, los hombres ahí tienen, tomen Sí, datos, soy cojan cariñosa, detalles, yo. ¿ves? El apóstol Pedro es romántico, no pueden perder el romanticismo. ¿Quieres que tu esposa te trate como un bebé? Tienes que ser romántico. Publicidad. Continuamos a ver. A ver, Era la ¿cuántas última. preguntas quedan? La última La pregunta. última. ¿Yo? De no ser apóstol, ¿a qué se dedicaría? Oye, me gustaba ser aromosa. Now fitting into the buckle of the constipation to release the fluid proportion of the buckle. Turbulence may occur with no warnings. We recommend that you keep your seatbelt fastened at all times, even when the seatbelt sign is off. In the event of emergency, you will hear the command to brake. Refer to your safety features card. ¿Sí? Sí. Siempre, toda la vida me gustó ser aromosa. ¿En serio? Sí. Cuando vas hacia los aviones no eres la que critica a la La- hermosa. No. Porque viste que uno viaja, esa hermosa Sí. me vio feo. Sí, esta no, hermosa- no. Porque me gustaba. O sea, siempre quise estudiar aromosa y no tuve la oportunidad. Oye, mira, las Sí. cosas que uno se Las entera. cosas que nos enteramos. Gracias, Las gracias. cosas. Yo no sabía nada de esto. Y Qué creo que bueno. aquí ya se acabó. Ya no hay Se acabaron las preguntas, está Pasa bien, bien. suficiente de los usuarios curiosos. Ahora, vamos a seguir un poquito conociendo más acerca de la vida del apóstol Mariví, de todo ese proceso que nos estás contando hoy, que creo que no lo conocíamos, No, yo yo no. personalmente no lo conocía, todo lo que han atravesado. Ahora, en medio de todo eso, que nos contabas que te casaron muy joven, Sí. ¿pensaste en algún momento en renunciar? ¿En abandonar?
¿Al matrimonio? Sí. Sí. Sí, porque nos casaron muy jóvenes y nosotros comenzamos a tener muchos problemas. Yo trabajaba en la zona industrial del Llanito, trabajaba en una fábrica que se llamaba Beckerman, no sé si realmente todavía existe, donde hacen los secos ortopédicos. Yo duré trabajando allí un año, mi esposo estaba trabajando en el Llanito, en la PTJ del Llanito, y yo me acuerdo que como le salía las comisiones, no llegaba a casa, ya comenzábamos a tener los problemas, yo lloraba muchísimo porque había muchos problemas entre los dos, claro, las inmadureces de nosotros, nos casamos muy jóvenes, muy niños, y ya no, o sea, eran muy fuertes los problemas y hubo un momento que nosotros tuvimos una separación. Separación de cuerpo, duramos un año separados. Ah, pero sí una... Sí, duramos un año y nos metimos en la cuestión para el divorcio y todo. Wow. Sí. Nosotros mismos Yo estamos... estoy que concha, de unas cotufitas aquí, porque esto está... Sí, duramos un año separados. Esto fue mucho antes de yo salir embarazada de Mariliana. Cada uno estaba por su lado. Pedro trabajaba en la PTJ, yo trabajaba en una tienda en el centro, en La Marrón, allí en el centro, en la Avenida Urdaneta. Y yo comencé a trabajar y él hizo su vida, yo hice mi vida y duramos un año. Pero entonces él después con el tiempo me comenzó a llamar, a ver cómo estaba Pedro Manuel y no sé qué, y de repente nos dábamos nuestras escapaditas, salíamos, me invitaba a comer. Ahí por los sirvió chaguaramas. el hecho de que era una persona romántica, le sirvió para insistir Y sí, claro, ya yo estaba, como, ya no sé, no sentía lo mismo porque hubieron muchos maltratos, muchas cosas de palabras. Claro, éramos muy niños, ¿no? Claro, Y sí, estábamos muy inmaduros y entonces, claro, vinieron esa serie de cosas que te pega adentro y entonces venía como que ese amor, esa ilusión con que tú te casaste y de repente ver todo eso. Y bueno, ambos fuimos procesados en esas áreas, tanto él como yo. Claro. Aparte, duramos un año separados, pero después vino la reconciliación. Y vino Mariliana. Vino María en esa reconciliación. Qué bárbaro Sí. conocer todos esos detalles porque a veces desconocemos pues los Sí. procesos por los que la gente ha pasado y yo creo que hoy en CCN una de las cosas que nos hace fuerte precisamente son las familias, ¿no? Sí, Que sí. estamos constituidos por familia y gracias a Dios, o sea, la mayoría de nuestros pastores ya son años de casado, la familia siempre ha sido un modelo a seguir dentro de CCN, pero eso no significa que como familia no hay procesos que tuvimos que atravesar todos y batallas que tuvimos que luchar. Sí. Y por eso digo, o sea, esto va para muchos episodios y aquí vamos a tener que traer al apóstol Pedro para claro, porque aquí para todos los matrimonios, ahora Claro. que estamos hablando un poquito acerca del apóstol Mariví, pero viendo todo ese proceso, wow, todo lo que ustedes tuvieron que vivir, Sí. porque o sea, hoy que se está contando después de muchos años, ustedes hoy lo pueden contar como un testimonio porque Sí. han permanecido, Sí, hoy están exacto. juntos, y eso es un modelo para Claro. tantas Y personas aparte permanencia. que lo siguen, Sí. pero pasaron por procesos Claro. sumamente difíciles. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Y en qué momento llegan a CCN o conocen del Señor? Nosotros conocemos al Señor porque nosotros tuvimos 3 conatos de divorcio. Wow. O sea, la primera vez duramos un año separados, luego vino una segunda vez, ahí duró menos tiempo, o sea, de separación, no me acuerdo exactamente, como unos 2, 3 meses. Luego la tercera, con la tercera separación, tuvimos un mes separados. Vivíamos nosotros en Guatire, en un apartamento. Ya Pedro Manuel y Mariliana tendría 5 años. Mariana tendría 5 años, Pedro Manuel tenía 9 años. Y entonces allí nosotros nos separamos de nuevo, él se va de la casa, él comienza a buscar, o sea, un tío de él habló de la palabra, le dijo, mira, te voy a decir una cosa, yo quisiera invitarte a un lugar donde yo estoy asistiendo. Ese tío es Israel, no sé si ustedes se acuerdan de Israel Maizo, el tío de Pedro, le hizo la invitación. Entonces mi esposo tuvo la invitación y él nunca fue allí a Altamira. Y entonces nunca fue, ok, cuando mi esposo regresa a la casa, como al mes, mi esposo me dice, oye, yo quisiera regresar contigo, pero yo no lo quiero hacer solo. Yo quiero que tú me acompañes a una congregación donde mi tío Israel me está invitando. Yo quisiera llevarte a ti para que veas y para conocer de Dios y para que Dios nos ayude en nuestra relación. Wow. Entonces, lo primero que yo le digo fue, yo soy católica, apostólica y romana. Yo no Hasta voy se por persinó ninguna la iglesia. voz. Soy católica, esa persona dijo 4 veces. Yo no voy por ninguna iglesia porque yo soy católica, apostólica, romana. No, yo no quiero ser evangélica.
No, yo no quiero estar poniéndome falda larga porque mi abuela era de esas religiosas, pues yo coloraba. Tenías ese concepto Tenía de ese religión. concepto, entonces Wow. yo tenía un tío también que era hermano de mi abuela, de mi bisabuela, y él todo lo criticaba. Cuando íbamos a San Juan de los Morros, él me decía, no, ¿cómo tú te vas a poner pantalón? Eso es del diablo, que no sé qué. Claro. Y los zarcillos usaban esos años zarcillos largos, y él me decía, no, ¿cómo tú vas a usar zarcillos largos? Eso es del diablo. Y yo decía, no, pero una iglesia evangélica, no, eso yo tenía, ¿sabes? Claro. Ese miedo, ese temor, ahora que me estuvieran diciendo qué es lo que yo me tenía, cómo me tenía que vestir. Entonces, cuando mi esposo me hace la invitación de ir a Altamira, ok, yo le digo, bueno, está bien, voy una sola vez, pero no voy más. Una sola vez te acepto la invitación y no voy más. Chévere, vamos. Teníamos muchos problemas. Y entonces, aparte también del cuerpo, yo estaba enferma en ese tiempo. Y entonces, ok, asistimos a Altamira. Vamos, ya su tío nos tenía los puestos. Reservados. Lo de mis dos hijos y él y mi hijo. Entonces nosotros, ok, vamos. Y vemos al apóstol con su cabello largo, su cabello negro, ahí en Altamira. Y entonces, wow, empezamos a escuchar la palabra, ¿no? Pero el apóstol, en ese tiempo, no era apóstol, sino pastor, y él dice, oye, yo no siento de predicar hoy. Wow. Yo voy a hacer 4 llamados. Con ustedes ahí. Con Ustedes ahí, nosotros primera ahí, vez que estábamos iban. casi de último, sí, primera vez que íbamos a la Altamira. Y entonces nosotros, ok, hacer los 4 llamados. Voy a llamar a las parejas que están en proceso de separación. Y entonces yo estaba Me así. imagino que ¿Tú le dijiste? Nada. Yo me quedé tiesa, yo no dije nada y Pedro me dice, me agarró la mano y me dice, pasamos. Vamos, pasamos. Lloraron por las parejas. Y entonces, bueno, ok. Yo todo acusaba y él también, todo. No nos mirábamos las caras en ningún momento. Wow. Ni él me miraba ni yo lo miraba a él en ningún momento. Después, ok, subimos, oraron por nosotros, subimos, vamos a nuestro lugar. Y el apóstol en ese tiempo dice, ahora voy a hacer un segundo llamado por los que están enfermos. Otra vez. Claro, porque yo tuve problemas de útero y tuve carcinoma in situ, casi cáncer en el útero. Wow. Y entonces tuve que bajar con el Pedro de nuevo y oraron por nosotros, ok, y nos devolvimos a nuestro puesto. Hacen un tercer llamado, pues bajamos el tercer llamado. Bajamos el llamado que el apóstol hizo. Pero fue algo que era, estábamos, o sea, él estaba... Vamos a quedarnos aquí adelante porque Él ya estaba en esa búsqueda, pues, o sea, y yo, claro, bueno, vamos a pasar, ok. Oraron por nosotros otra vez y nos devolvimos. Cuando nos devolvimos a nuestro puesto, yo estaba hecho un bar de lágrimas, Claro. pero que yo no quería que Pedro me viera. Yo estaba así, tú sabes, y me sacaba las lágrimas, no sé qué. Llora que llora. Cuando Pedro se voltea y me ve, porque él no quería que yo lo viera. ¿Qué tú no quieres que él te viera? Él no quería que yo lo viera llorando, y entonces cuando él se voltea y me ve, yo estaba peor que él. Él cuenta que yo estaba, pero Los dos estaban allí quebrantados. llora. Claro, entonces cuando llego a Altamira veo todo tan bonito, las danzarinas, o sea, había el concepto de esto diferente que me había mostrado mi abuela, que era la religión. Bueno, y hasta el sol de hoy. Ya tengo Claro. 24 años en CCN, y de verdad que para mí... ¿Y vas a ir? Una sola vez. Ahora 24 Una años, sola vez. presbítera de la federación, una sola vez. Menos mal que fue una sola vez. Bueno, es que Una sola realmente fue una sola vez y no se fue más Bueno, nunca. pero mira, pero fíjate que profeticé y dije, bueno, yo soy católica, apostólica y romana. Bueno, Claro, apostólica ahora es católica. apostólica, no, y fue una sola vez y de ahí más nunca se devolvió. No, de verdad que no. Ahí comenzó nuestros inicios como creyentes en el proceso. Me acuerdo cuando nosotros entramos, nunca se me olvida, en marzo, un 17 de marzo, nunca se me olvida esa fecha cuando llegamos a CCN. Y en el mes de junio comencé a servir. O sea, fue Pero un proceso como anfitriona. acelerado. Ahora, ahí, porque esto está interesantísimo, todo lo que nos está contando el apóstol Mariví de su vida y ese proceso por el cual han tenido que pasar. ¿Qué cosas puedes decir puntualmente que tuviste que cambiar para que ahora viniese ese proceso de reconciliación? Porque me imagino que no fue solamente ir, oraron por ustedes y ya todo Ya quedó todo, perfecto. no, Tuvo ahí que comenzó venir el un proceso. proceso de cambio. Sí. ¿Hay comenzó el algunas proceso. cosas específicas, apóstol, que tú digas, yo tuve que cambiar en estas cosas? Sí, yo tenía un carácter muy fuerte también, mi esposo también por supuesto lo tenía, y por todo el proceso que vivimos mucho antes, o sea, me llené de resentimiento, estaba prácticamente amargada, y yo lo que hacía era pelear,
Y entonces, y él trabajaba en la PTJ y cuando llegaba, claro, los celos, yo era muy celosa. ¿Quién te mandó un mensaje, Un amigo. Ah, un amigo se llama Carla. No, Carlos. Carla, ahí dice Carla. Dice Carlos, mi amor. Estoy viendo que dice Carla, Omar. Carlos, es mi amigo de la secundaria. ¿Y por qué te anda mandando mensajes Carlos, Carla o como se llame? Pues porque quedamos de ir a cenar. Ah, o sea, te vas a ir a cenar con él o ella. Amor, es mi amigo de la secundaria. O sea, lo voy a ver el... Ah, con ese Carlos. O sea, por el que me cambias todos los pinches fines de semana. No puede ser que lo veas más a él que a mí. Soy tu novia. Ya no me quieres. Y entonces, estás con una mujer. Y yo no sé qué, claro, vivimos esos procesos tan rudos y tan fuertes. Y claro, me llevó a que yo tenía que cambiar cosas. Porque yo decía, bueno, si nosotros estamos conociendo al Señor, yo no puedo seguir así. Porque esto no es vida. Yo misma decía, Dios mío, o me llamaban por teléfono y terminábamos todo el tiempo discutiendo. Hasta que una vez, una discusión, mi amor, me vas a disculpar que lo diga, lo voy a decir porque, fue que él llegó una vez y yo estaba alteradísima, le había recién pegado a los muchachos y agarró el golpe y le dio a la puerta y la puerta se reventó. O sea, le quedó pues la marca del golpe en la puerta. Pero yo creo que ese fue el vaso que derramó la gota que derramó el vaso. Y ahí yo dije, no, yo no puedo seguir así porque yo tengo que cambiar, yo no puedo seguir amargada, yo no puedo seguir peleando, porque esto no es vida. Yo misma me vi y yo dije, yo no puedo seguir así, yo tengo que tener un cambio en mí para que las cosas puedan cambiar. Entonces tuve que cambiar el carácter. Ese día le pasó como a Paola y a mí, que cuando se presentaban esos problemas llamaban de la NASA, porque identificaban ovnis, objetos voladores no identificados. Entonces, parece que dentro de las familias como que es muy normal ese tipo de cosas, ¿no? Paola y yo también contábamos pues de algunas de las cosas que tuvimos que atravesar y también tuvimos, y yo creo que es algo bueno en lo que todos somos procesados, ¿no? Como el carácter puede influir tanto dentro de una familia y a veces no estamos dispuestos a ser doblegados, sino a mantener nuestra posición, y eso es lo que termina haciendo tanto daño dentro de las relaciones, ¿no? No estar dispuestos a doblegar nuestro carácter. Si alguien no cede, imagínate, nunca vamos a poder construir. Igual cuando tú vas a comenzar a construir un edificio o algo en las raíces, alguien tiene que ceder para poder implantar raíces. Claro, porque ¿qué pasa? Lo que tú te pones a ver es el orgullo. El orgullo es fuerte, ¿no? Porque el orgullo no te hace pensar. El orgullo no te hace, o sea, que tú doblegues, que tú dejes el paso. Entonces, como decía Paola, sí, tiene que haber alguno que doblegue, pues. Y yo muchas veces tenía que doblegar, pedir perdón, voy a cambiar mi carácter, no voy a seguir así, porque también le hago daño a mis hijos. Y mis hijos viendo todo el panorama ya estaban pequeños, ¿ves? Entonces, claro, yo creo que también cuando estamos en todo eso, lo que vivimos nosotros como pareja, mis hijos se fueron criando en ese ambiente de peleas, de pleito. Entonces, cuando vino también la rebeldía de Pedro Manuel, yo creo que también eso a él lo afectó muchísimo. Ya venía a ser tremendo, ¿no? Y eso se sumó. Y eso se sumó. Mira, claro. ¿Y cómo tuviste? Porque pasa todo esto, o sea, ustedes se convierten, bueno, viene todo este proceso familiar, porque, digo un proceso familiar porque los niños también vieron, me imagino, las disputas, las separaciones, todo lo tuvieron que vivir. Hoy tienes 3 hijos, ¿verdad? ¿Cómo tú hiciste para inculcar a ustedes como matrimonio el que no cometieran los mismos errores que ustedes? Claro, nosotros tuvimos que cambiar áreas en nuestras vidas, tanto él como yo, y tuvimos que hablar mucho con ellos, pues, porque sabíamos que ellos estaban en pleno crecimiento, en pleno desarrollo, y ellos no se tenía que repetir la misma historia de nosotros, no. Y gracias a Dios, bueno, mis hijos se fueron criando en el Evangelio. Mari tenía 5 años, Pedro Manuel tenía 9 años, y ellos desde chiquitos, y bueno, gracias a Dios que ellos se fueron encaminando, pues. ¿Ves? Y qué bueno, y cómo Dios le dio la habilidad para romper de repente ese patrón y esa maldición que se quería levantar allí, cómo tuvieron la habilidad para romper esa maldición, y hoy sus hijos es un modelo totalmente diferente de lo que ustedes vivieron. Tuvimos que cambiar muchas cosas, tanto Pedro como yo tuvimos que cambiar la manera de hablar, el carácter, orar y pedirle a Dios que nos ayudara. Y ahí comenzamos el proceso también de discipulado. Yo en esos años me discipulé con Mary. No sé si ustedes se acuerdan, Mary Madrid,
que era la líder de niños en esos años. Y ahí comenzó mi proceso, luego pasé a otra discipuladora y ahí fui, o sea, formándome en el carácter, ¿no? Que me gustó lo que dijiste fue que nosotros hablamos, o sea, ¿por qué digo esto de hablar con los hijos? Porque a Porque veces es como, necesario, sí, porque a veces como padres pensamos que él no se dio cuenta. No, sí y se no da quiere cuenta. omitir. No, pero lo lo bueno saben fue que todo. ustedes se sentaron y tuvieron que afrontar, mira, Pedro, Sí. digo más que todo Pedro Manuel porque eres más grande. El más grande, sí. Está pasando esto, hasta Marilena que con 5 años uno Sí. piensa que no, pero usted Pero tuvo que sí. sentarse, pasó esto, pasó Porque esto. tú te das cuenta que los hijos están en casa y ellos observan. Y perciben todo. Todo lo perciben y ellos observan el paso que da la mamá, el paso que da el papá y es importante. Tú piensas que no, pero sí, ellos son una esponja. Sí, Yo yo, digo que ellos yo son me una esponja. acuerdo, yo me acuerdo en eso ahorita que Paola lo mencionaba, don Rolando estaba muy pequeño, también nuestro primer año, lo contamos en el episodio pasado un poquito acerca de la película de terror que vivimos en el primer año, y yo me acuerdo cuando Rolandés nace, hubo una discusión que nosotros tuvimos, y Rolandés era muy pequeño, y esa noche el niño no durmió. Y nosotros al día siguiente cuando nos levantamos y nos damos cuenta de la actitud que él tenía, yo le digo a Paola, mira, esa actitud que tiene Rolandés, que era un bebé, o sea, no hablaba, no, un bebé, le digo, eso no es normal. Claro. Y me acuerdo que ese día nos sentamos, hablamos, le pedimos perdón al Señor, le pedimos perdón a Él, oramos por Él, inmediatamente la actitud de Él cambió, o sea, un bebé de meses. Sí. ¿Y cómo lo percibieron? Ahora imagínate cuando están mucho más grandes, Sí. el hecho de sentarnos y hablar con nuestros Claro. hijos para poder realmente Eso formarlos. es muy importante. La relación que tú tienes como padre con tus hijos es muy importante. Por eso que me gusta todo lo que la visión CCN está haciendo ahorita con los domingos, que los niños, es lo que yo hablaba ayer con unos discípulos, yo les decía, mira, uno tiene que, el padre, estar atento con el hijo. ¿Por qué? Porque uno dice, ajá, pero vio el programa, vio la actividad para los niños, pero realmente el padre tiene que estar atento si realmente el hijo está viendo lo que se le está enseñando en ese momento y hacerle preguntas, ¿qué aprendiste? Claro, en esos tiempos nosotros éramos unos chamos y nosotros ni pendientes, pero cuando vimos que nosotros estábamos en ese proceso de transformación, de proceso de que conociendo al Señor, pero teníamos cosas que yo, mira, te voy a decir una cosa, tuvimos que pasar 11 años para comenzar a ver los cambios. Wow. Fueron 11 años. Nosotros conocimos al Señor. Para los pero que creen que con una varita en mágica, ese- no, con una varita mágica se dan los cambios. En ese proceso nosotros conocimos al Señor en el 96. Conocimos nosotros al Señor y pasaron 11 años. Él se discipulaba, yo me discipulaba, pero habían cosas internas todavía del pasado, ¿ves? Pero tuvimos que muriendo a cosas y poner de nuestra parte para ver los cambios, ¿ves? Qué impresionante. Y para todos aquellos que nos están escuchando, que a veces perdemos la esperanza por los procesos que estamos atravesando, yo creo que los apóstoles es un modelo de eso. 11 años de proceso Sí. para llegar a ser lo que son hoy. Y yo creo que no hace falta preguntarlo, pero valió la pena. Sí. Un consejo para esos jóvenes que nos están escuchando en este día, en medio de todo lo que atravesaste y que pueden estar hoy, ser adolescentes, ser jóvenes y batallando con tantas cosas. ¿Qué consejo le da Maribel a ellos? A los jóvenes, A los jóvenes que nos escuchan. a los que están casados. A los casados, a A los los que están solteros, a solteros. los que están siendo procesados. Hay tantos consejos, Dios mío. El consejo que yo le puedo dar es, tienen que tener mucha paciencia, tienen que tener mucha sabiduría y mucha oración. O sea, uno en este tiempo tiene que orar y orar por lo que tú estás creyendo. Si tú te determinas al cambio, no hay nada imposible. Cuando tú te determinas, cuando hay una entrega total en tu vida, mira, no hay nada imposible para el Señor, ¿ves? Pero tú tienes que determinarte al cambio. O sea, cuando tú crees en la palabra, cuando tú crees lo que se está hablando en este tiempo, mira, no hay nada imposible. Y yo, de verdad, en estos 11 años que nosotros fuimos procesados, tuvimos que creerle a Dios, porque de lo contrario, si yo me congrego es para poder tener un cambio. Yo no puedo seguir toda la vida igual, de la misma manera. En mí se tiene que manifestar el Espíritu Santo. Si en mi vida no se manifiesta la vida del Espíritu Santo, voy a seguir igual, o sea, y no van a haber los cambios. Pero necesitas, o sea, entregarte al Señor y creer que Él lo va a hacer contigo, lo va a hacer con tu familia, lo va a hacer con tus hijos, ¿ves? Con tu matrimonio, los que están casados, o sea, creen en el Señor y aférrense a su palabra, ¿ves? No hay nada imposible. Y primeramente, lo que tiene que tener una pareja es la comunicación. Si en una pareja hay comunicación, todo va a fluir. Wow. Sin problema.
Sin Buenísimo, problema. Y buenísimo. esto es lo que nos ha dado a nosotros la permanencia en el tiempo. Es la sabiduría. Hay momentos que de repente no vamos a estar de acuerdo en cosas, porque de repente tú piensas una cosa, yo pienso otra. Pero si hay el poder del acuerdo, todo fluye. Así que paciencia. Paciencia, Cuando dices, no puedo, comunicación. paciencia. Esto- Te sientas ahí, Sabiduría. Así es, se vienen nuevos episodios, señores, así que preparados. Vamos a ir entrando a la parte final para cerrar este programa del día de hoy que ha estado impresionante con todas las cosas que hemos podido escuchar. Llegó el momento que le encanta a nuestros usuarios. Llegó la hora de las preguntas rápidas. Te vamos a hacer una serie de preguntas. Dios. Voy a comenzar yo, después viene Eliezer. Y tienes un segundo, o sea, tú no puedes pensar mucho, sino lo que te salga. Yo te soy sincera, yo soy muy mala en este juego. Todas las veces ha perdido conmigo. No he perdido, sino que Eliezer de Pero verdad. O sea, no es que ella ha perdido, es que yo he ganado. Malvado. ¿Qué? Voy a empezar. Ay, ¿Ok? ¿qué será? Ah, no, comienza Eliezer. A ver, comienzo yo. Postre favorito. Chocolate. Está bien, una pregunta rápida. Esta es para tu hijo favorito. Los tres. Playa o montaña. Playa. Ah. Me gusta la playa. Descríbete en una palabra. Amorosa. ¿Películas románticas o de terror? Romántica, de terror nada. Mira, ¿vegana o carnívora? Carnívora. En una palabra, ¿qué le dirías a tu yo de hace 20 años? Mira, estas preguntas hoy están... Cónchale, vale, Sí. como la cosa. Para un segundo. ¡Paciencia! Paciencia. ¿Qué le diría? A tu yo de hace 20 años. Coño, el carácter. Carácter. Ponte cara. Que hace 20 años tengo un carácter muy fuerte, ¿no? Ya no. No soy así, gracias a Dios. Ok, tienes un segundo para que me digas el nombre completo y edad de tus 3 hijos. El nombre completo y edad dice Pedro Manuel Flores, tiene 34 años. Mariliana Flores, tiene 29 años. José David Flores, tiene 20 años. Ok, No sé si me peleé. en esta sí, hoy las preguntas se pusieron muy, muy interesantes. Raíz cuadrada de 4. Ok, última pregunta. ¿Te gustó este podcast? Ay, demasiado bueno, demasiado bueno. Ha sido buenísimo y nos hemos reído muchísimo en este podcast. Realmente lo hemos disfrutado como nunca. Apóstol, tus redes sociales para que te puedan seguir. Apóstol Mariví de Flores. Por Instagram. Y también recuerden suscribirse y comentar todo lo que quieran aquí en YouTube. Dale like y comparte. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. @Paola Ávila de Rincón. Eliezer Rincón G. Y también @CCN Piso Juvenil. Así que nos vemos en una próxima episodio. Chao, chao, chao. Chao, Lo hemos chao, disfrutado. Bye. Extraordinario, ha sido un placer poder encontrarnos en este día, hemos disfrutado de este podcast. Apóstol, tus redes sociales para que te puedan seguir. apmarivideflores@gmail.com. Me quedé así, dije, voy a continuar. Ay, pero Empezar a no, llegar no, correos ahí. Y sí me quedé así como que... No. AP Mariví de Flores. No, Apóstol Mariví de Flores. Dale para Paola, después por otras cámaras. Ella tiene mucho material. Haciendo la pregunta con la muchacha. ¿Ella se casó a esa edad? Sí. Y le pasó algo. Y yo, mira, y me dijeron que a ella, creo que la obligaron a casarse. Sí. Le preguntamos eso. No. Si no lo quiere decir, si ella lo dice, seguimos. Si no, pero en serio, ¿cómo fue eso? No sé qué escucharla, yo tampoco sé decir.